This is a production of PBS Charlotte. The following episode of Perfiles Latinos de Charlotte is brought to you by Central Piedmont Community College and viewers like you. Thank you. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Por favor, acompáñenos en nuestra próxima edición de Perfiles Latinos de Charlotte con Angélica Ritter, aquí en CPCC Televisión. Gracias. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Aquí estamos una vez más en su Perfiles Latinos de Charlotte con una persona muy especial que es de Colombia, se llama Angélica Ritter. Ella tiene una historia fascinante y solamente en el contexto de lo que hace hoy en día. Así que nos vamos a enterar de mucho más de ella. Sí, nos deja, por supuesto. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, gracias a ti por aceptar la invitación. Queríamos hacerte muchas preguntas acerca de ti, porque yo sé que tú eres de Colombia, conocemos a tu familia, a tu marido, a tus hijos, etcétera. Y entonces quería saber cómo empezaste tú este viaje que has hecho hasta donde estás hoy en día, desde Colombia. ¿Cómo ha sido la transición? Entonces me estabas contando que tú eres diseñadora industrial. Sí. Entonces cuéntanos, primero que nada, ¿cómo te decidiste a hacer esa carrera en Colombia? Mi hermano mayor es también diseñador industrial y él, por supuesto, empezó un par de años antes de que yo realmente conociera el diseño industrial. Y es una carrera que requiere mucho tiempo y mucho trabajo, y él mantenía con sus compañeros trabajando en la casa, y me empezó a gustar, y yo veía qué hacían. Y cuando fue momento de escoger mi profesión, yo dije, es el diseño industrial, y apliqué a una universidad, a la misma universidad en que mi hermano estaba, y a diseño industrial, y pasé, y así fueron mis primeros 5 años de mi carrera. Entonces, cuéntales a los televidentes, ¿qué hace un diseñador industrial? Porque, claro, sabemos diseñador de interiores, que ese es otro aspecto de lo que tú haces hoy en día, pero ¿qué hace un diseñador industrial? ¿Cuál es el punto principal de la carrera? El diseñador industrial es también llamado el diseñador de productos, y realmente lo que hacen es diseñar objetos, desde una silla, una lámpara, un carro, que es más complicado. Es una carrera que tiene un mercado muy amplio, aunque es un poco difícil de acceder. Tal vez ahí me adelanto y voy un poco más a la siguiente pregunta que me hacías, es ¿por qué llegué acá? Cuando me gradué de diseño industrial, era muy difícil ubicarse en el país, encontrar una buena posición. Yo fui muy afortunada en que mi director de carrera me dijo, ¿por qué no te vienes, te quedas en la universidad trabajando conmigo como la asistente de carrera y vemos qué pasa? Entonces dije, bueno, voy a tratar, y estuve con ellos trabajando en el departamento, en la Facultad de Arquitectura y Diseño por cerca de 2 años y medio. Pero había algo que me picaba, yo quería hacer mi diseño. Esto era una muy buena oportunidad para mí, pero al mismo tiempo pues me hacía falta la parte divertida que yo veo en mi carrera. Entonces decidí que de pronto debería mirar otros horizontes. Dije, tengo unas amigas muy, muy cercanas. Yo crecí con ellas, son familia para mí. Ellas eran son las hijas de la mejor amiga de mi mamá. Entonces crecimos como primos. Claudia Griffith, Claudia, Patricia, Pilar. Ellas se mudaron mucho tiempo antes que yo, y ya estaban aquí en Charlotte, ya casadas, con su vida formada. Y dije, pues yo quiero irlas a visitar, a estar allá por 6 meses, mejorar mi inglés y ver qué sale. Y sí, eso fue lo que hice. Me vine por 6 meses.
Primero estuve tomando clases en el CPCC, tomé un par de clases, de ahí decidí que necesitaba un poco más avanzado y decidí pasar a Queen College. Y de Queen College hice otros cursos en inglés con UNCC. Y al mismo tiempo conocí a mi esposo. Mi esposo en esos días vivía en Charlotte, pero estaba tratando de encontrar un máster, una especialización. Y él encontró un programa que le gustaba en UNCG. En UNCG, la misma facultad, tenían también un programa de arquitectura de interiores. Y a mí siempre me gustó mucho esta parte, igual cuando yo estaba estudiando diseño industrial, arquitectura era muy a la par con diseño industrial, nosotros tomábamos clases juntos, siempre me llamó la atención y mi esposo hablando con la directora del máster, contándole que yo estaba tratando de ver en qué dirección me iba, ella dijo, dile que aplique, que aprenda el programa y vemos qué pasa. Y apliqué y me recibieron con los brazos abiertos en el programa en el máster de arquitectura de interiores. Y bueno, de ahí empecé, hice 2 años, fueron 2 años y medio que hice. Yo tuve muchísima suerte porque pues no solamente era aplicar para el programa, pero también encontrar cómo iba a pagar, porque pues como estudiante internacional es bastante costoso. Pero tuve muchísima suerte porque la directora del programa le gustó mucho, pues le gustó mucho lo que yo hacía y decidió, me llamó un día y me dijo, yo sé que estás teniendo dificultades para conseguir la plata, ¿por qué no? Yo te doy una beca. Y me becaron completamente todo el programa, todo el máster. Yo trabajaba para la facultad, para la escuela que dirigía el máster, como hice el diseño gráfico del magazine de ellos. Y así fue como logré sacar mi máster. Y cuando terminamos, pues mi esposo me propuso que si nos casábamos. Oh. Y me quedé. ¿Y te quedaste? Me quedé. Y entonces déjame saber una cosa, ¿tú pensabas que te ibas a regresar a Colombia? Sí. Esa era Sí. tu decisión y después te decidiste a quedarte. ¿Cuál fue el choque más grande de la cultura? Porque cuando uno dice voy por una cierta cantidad de tiempo, ya tú sabes que te vas a regresar, entonces no importa. Pero cuando ya te diste cuenta, esto ya para más. ¿Qué te pareció que era la diferencia más grande de todo lo que había pasado en Colombia, lo que estabas haciendo aquí, el clima y la comida, la gente y todo eso? La cultura no es diferente, es parecida, ¿no? Pero es la manera como tal vez la manera como las familias interaccionan entre ellas, la gente se dispersa más en el país. Es un poco, a veces siento que la vida era, o en ese momento sentía que la vida era un poco más sola, a pesar de que tenía mis amigas, pero yo ya me había mudado a Greensboro, estaba trabajando, me hacía muchísima falta toda mi familia. Y era muy difícil salir para mí en ese momento, ir a visitarlos, más costoso. Entonces, fueron 2 años y medio que fueron muy difíciles para mí, porque al mismo tiempo que estaba tratando de salir adelante con este máster, además que pues siendo becada tenía que tener cierto nivel académico, mantener ese nivel académico, estudiar y al mismo tiempo pues no extrañar tanto a mi familia y a mi país. Y afortunadamente mi esposo bueno, la familia de mi esposo es italiana, bueno, los abuelos por parte son italianos, pero es una familia muy unida y es una familia que siempre está conectada. Y yo pienso que eso también es parte de la personalidad de mi esposo y eso me ayudó mucho como a sentirme parte del país. A veces uno como estudiante internacional, como latino, y tiene la tendencia de sentirse un poco aislado, diferente.
pero no, y vivíamos con un grupo de estudiantes, todos, habían un grupo de estudiantes de Alemania, y en el máster, yo estaba haciendo un máster, bueno, habían otros estudiantes internacionales, entonces yo pienso que eso también me ayudó a conectarme y a sentirme no tan sola y seguir luchando y tratando de salir adelante. Mis papás me decían, tú terminas y terminas y terminas, y bueno, no fue tanto el choque, fue el hecho de que extrañaba mucho mi país y extrañaba mucho mi gente y mi familia. Pero pues poquito a poco eso va pasando y aún lo extraño muchísimo. Yo digo que siempre uno, cuando me voy de Colombia, cada vez que voy, cuando me vuelvo, se me parte el corazón en dos, porque siempre dejar un pedacito allá y venirse para acá. Pero pues ya mi vida está hecha acá. Ahora esta es tu casa ya. Esta es mi casa, pero nunca he dejado de pensar que Colombia no es... Siempre que voy, pues siento que yo soy de allá, nunca he dejado de serlo y que me gustaría muchísimo volver allá y vivir un tiempo para mis hijos. Nosotros tenemos ahora dos niños que adoran Colombia, les encanta, ellos dicen que ellos son colombianos y nosotros tratamos de ir frecuentemente. Y me encantaría volver allá y vivir allá, y es otra cultura. Es muy parecido, pero es otro ambiente, la familia es más cercana, uno siempre está con familia, hay siempre ruido, gente en las calles, música, todo el tiempo es a las 2 de la mañana, hay tráfico en Bogotá. Entonces es tan activa la vida ya. Aquí era más callada, uno veía en la ventana y yo no veía a nadie. Pero uno se acostumbra y me gusta. Charlotte es mi segunda casa, mi primera fue Bogotá y ahora es... Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo celebraban ustedes la Navidad en Bogotá? Con una cantidad de ruido, así como lo hacíamos nosotros en Caracas, Sí. Porque esa es una cosa que yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo fue tu primera Navidad en los Estados Unidos? Bueno, la primera Navidad aquí fue... era diferente, entonces era emocionante al mismo tiempo porque pues... era más callada, pero porque era una experiencia nueva para mí, pues me gustó. Ya con los años extrañaba muchísimo la Navidad en Colombia. La Navidad en Colombia nosotros tenemos, yo creo que en Venezuela también, las novenas. Nosotros tenemos las novenas que no todos los países latinos lo celebran, pero es muy fuerte en Colombia. ¿A las 5 de la mañana ir a la iglesia o ustedes iban en la noche? Las novenas son del 16 de diciembre al 24, pero son en la noche. Okay. Y la gente... Yo me acuerdo cuando crecí, mi papá y mamá han vivido en el mismo barrio toda la vida. Y son barrios cerrados, y entonces todo el mundo se reunía en el parque en las noches. Y entonces de pronto una cuadra era encargada de organizar la novena del 18 o del 19. Y eso era fiestas, eso era papayera, comida, y tú salías, luces por todo lado, ruido, y eso... Las músicas, no tenemos los villancicos, esa parte hace falta. Aquí con las González, con mis amigas, ellas cantan y tocan guitarra muy bonito, entonces de vez en cuando tratamos de reunirnos, no siempre, no son todas las 9 noches antes del 24, pero tratamos de reunirnos y tener otra vez un poquito de esa experiencia que eso es lo que hace falta. Sí, y una cosa que te voy a preguntar, ¿tus hijos son completamente bilingües ahora? Porque ya se van a Colombia y todo lo demás. Sí, esa era una de mis metas. Yo quería que mis hijos fueran bilingües, que mis hijos, incluso yo no les quería poner nombres americanos, yo quería que son Santiago y Daniel. Y son nombres latinos, son nombres colombianos, no son colombianos, pero pues... y ellos van a Collinswood Language Academy, que es una parte del Mecklenburg County, del sistema del Mecklenburg County, pero es un magnet program y el énfasis en español. Y ellos son bilingües y cada vez que llegamos a Colombia, tan pronto llegamos al aeropuerto, they switch y están hablando español. Yo trato de hablarles español, pero pues mi esposo
es de acá, entonces en la casa se habla mucho inglés. Pero ellos son completamente bilingües, leen, escriben y les encanta. Qué maravilla. Sí. Okay. ¿Y la comida? ¿Cómo les gusta? ¿Les gusta la comida colombiana? Les encanta. Mi mamá cocina muy rico, entonces cada vez que van allá es que la abuelita les cocine y mi hijo mayor a veces viene y me dice que quiere que le haga ajiaco. El ajiaco es muy bogotano. Entonces no me queda tan rico como el de mi mamá. Pero seguro que sí te queda. pero bueno, y les encanta la comida. Y la comida colombiana es muy parecida, es suave, no es picante. Y no es, entonces, a mi esposo también le encanta. Entonces, qué bueno. Cuéntame entonces acerca de tu trabajo. Ok, entonces, terminaste tu master's en Greensboro, te viniste a Charlotte. ¿Y qué hiciste cuando regresaste a Charlotte, después que te casaste y todo lo demás? O antes de casarte, no sé. Cuéntame de tu trabajo. ¿Cómo empezaste lo que estás haciendo ahora? No, nos casamos aquí en Charlotte y nos quedamos acá y empecé a buscar. Y fue un poquito duro tratarse de ubicar. De todas maneras, pues yo tengo acento. Yo no crecí hablando inglés, entonces mi acento pienso que en el principio fue un poco limitante. Y a veces era difícil. Empecé con un arquitecto trabajando, era solamente yo y él, y pues el máster, el título que yo obtuve fue arquitectura de interiores. Aún no es reconocido como arquitectura de interiores en la industria, es conocido como diseño de interiores. El diseño de interiores en el país se divide en residencial y comercial. Yo decidí irme por el área comercial y por eso es que empecé trabajando con un arquitecto y yo hacía toda la parte de interiores. Poquito a poco fui pasando a una compañía más grande. Mi proceso ha sido muy de una compañía más grande a una más grande, a una más grande, y ahorita hace 6 meses empecé con la segunda compañía más grande del país y la cuarta en el mundo. Es una compañía que es una firma de arquitectos pues bastante global y aprecian mucho el hecho de que uno es de otra cultura, habla otro idioma. Incluso en mi oficina, al menos 5 o 6 personas somos de diferentes nacionalidades. Y bueno, lo que hago aquí es ahorita trabajando en proyectos comerciales. Yo hago toda la parte de arquitectura de los interiores. Muchas veces manejo y depende de diferentes proyectos, manejo proyectos pequeños o voy a proyectos bastante grandes. El año pasado tuve la oportunidad de diseñar rediseñar el restaurante de la arena de Charlotte, de los Hornets, y tuve la oportunidad de rediseñar el restaurante. Entonces, desde mover paredes hasta nuevas luces, los acabados, las pinturas. Entonces, eso es lo que hago. Eso es lo que hace. ¿Y te gusta lo que hace? Me gusta. Requiere mucho tiempo. Es un trabajo que requiere constante, dale que dale. Pero me gusta, lo he disfrutado y he aprendido muchísimo. Y bueno, aún sigo creciendo y tratando de encontrar otras oportunidades, pero sí, me gusta. ¿Y cómo haces para mantenerte al día? Porque mantenerte current, como dicen en la profesión, porque esa profesión que tú tienes es cambiante todo el tiempo, cambian los diseños, cambian los gustos, cambian los materiales. Entonces, ¿cómo haces tú para mantenerte activa, teniendo 2 hijos, teniendo un marido, teniendo trabajo, todo eso? Bueno, te puedo dar, son diferentes respuestas. Por parte mía, yo pienso que ha sido muy importante el apoyo que he tenido de mi esposo. Mi esposo me apoya muchísimo y gracias a él he tenido la oportunidad de
invertir muchísimo tiempo, porque a veces esta profesión lo pide. Es difícil a veces encontrar ese balance entre la familia y el trabajo, los niños, estar con ellos. Por eso digo, parte de poner mi propio tiempo ha sido gracias al apoyo que yo he tenido de mi familia, de mi esposo. Ahora, con respecto a mantenerme actualizada, esta industria se mantiene constantemente creciendo, pero al mismo tiempo nosotros mantenemos muy en contacto con los representantes de los diferentes productos. Y así como el mercado va evolucionando, generalmente tenemos esos representantes que vienen y te voy a dar un ejemplo. La nueva tendencia en los tapetes, los diseños de los tapetes. Entonces, estos representantes vienen a nuestra oficina y nos muestran qué están haciendo, cuáles son las nuevas tendencias, y eso nos ayuda muchísimo a mantenernos al día. Otro aspecto que es importante es mantenerse en contacto con otros colegas, con otros diseñadores, otros arquitectos de otras compañías. Esta industria tiene hay bastantes eventos sociales por fuera del trabajo que muchos diseñadores y arquitectos van. Entonces eso también ayuda a mantener, es un link. Entonces eso ayuda a mantener la industria moviéndose y nos ayuda a mantenernos a nosotros actualizados. Al mismo tiempo, hay bastantes opciones de hacer. Yo tengo una certificación en arquitectura de interiores, entonces me tocó estudiar y volver para tener esa certificación. Ahorita tengo que sacar otra para seguir creciendo y creciendo, pero más o menos esas es como nos mantenemos al día. Dime una cosa, ¿cuáles son las tendencias de diseño que vienen de otros países que no pegan con las tendencias de diseño de aquí de los Estados Unidos? Porque si tú vas a cualquier otro país te das cuenta que las cosas no son iguales. Well, yo pienso que ahora es más globalizado. Nosotros, esta área del país sentimos que es un poquito detrás de el norte, o áreas como Nueva York, o nos vamos a California. Entonces, nosotros siempre estamos como siguiendo la tendencia, y California sigue la tendencia europea. Pero aún sí es bastante globalizado, y muchos de esos, de lo que te decía, los representantes de los diferentes productos se mantienen al día. Yo diría que sí, que el diseño europeo, por ejemplo, es algo que nosotros aún vemos como, eso es lo que yo quiero hacer, pero a veces no lo podemos hacer, el cliente no le gusta. Nosotros diseñamos para el que va a usar el espacio. Y eso, la cultura tiene que ver, ellos lo dicta cómo ellos se sienten en el espacio, cuál es su cultura, y aquí en Estados Unidos de pronto, o en el sur del país, aún es un poquito como, la tendencia es un poquito más conservadora tal vez, y poquito a poco se ha ido abriendo y se ve, y ves los espacios, se ven un poco más, si comparas un espacio acá con una revista, un espacio en Italia, ya se siente un poco más que estamos llegando allá. Pero sí hay un poquito de diferencia, y en materiales, la manera como usan ciertos productos. Aquí en el país tenemos también muchas restricciones con respecto a códigos. Los códigos son bastante restringidos acá. ¿Qué tipo de materiales podemos usar en ciertos espacios? Son limitados, tenemos que seguir esos materiales tienen que ser certificados, tienen que seguir pasar ciertos evaluaciones con respecto al fuego. Nosotros con las parte de en sí, que esto es
handicap, disabilities. Servicio de So, disability. nosotros tenemos también que diseñar, se llama diseño universal, donde tenemos que proveer espacios donde una persona, por ejemplo, en silla de ruedas pueda movilizarse. En caso de un incendio, nosotros tenemos que pensar cómo el espacio les permite a no solamente a una persona en silla de ruedas, pero a cualquier persona en caso de que incendio, hay humo, cómo se van a salir del espacio y qué tipo de materiales se pueden usar en caso de un incendio que no se queman tan rápidamente. Hay muchísima ciencia detrás de los materiales que escogemos, y el país, especialmente Charlotte, son bastante restringidos los códigos y pasamos muchísimo tiempo en nuestro diseño tratando de asegurarnos de que cumplimos con los códigos requeridos en este caso por el Estado, pero también es también generalizado para el país. Ahora, una cosa que te iba a preguntar, Angélica, antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué piensas hacer tú con tu futuro? ¿Qué te ves tú haciendo en el futuro cercano, lejano? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es el proyecto ideal? Bueno, por ahora, como te contaba, acabo de empezar en esta compañía. Realmente solo tengo 6 meses y esta compañía me llamó mucho la atención por el hecho de lo que te comentaba, de la globalización, y que pienso que en donde yo estoy puedo abrirme y encontrar diferentes áreas en las que aún puedo seguir creciendo como diseñadora. Por ahora, por los próximos 4 años, 5 años, quiero explorar qué oportunidades tengo acá. Hay muchísima gente muy interesante que he conocido trabajando en esta compañía y quiero la oportunidad de seguir trabajando con ellos. Aún no estoy segura más adelante. Bueno, pero por ahí ahora. vamos. Okay. Bueno, Angélica, 1.000.000 de gracias. Te lo agradezco en el alma que hayas venido hasta acá para conversar con nosotros. No, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, 1.000.000 de gracias una vez más por sintonizarnos en su programa Perfiles Latinos de Charlotte. Nos vemos pronto, ¿ok? Chao. A production of PBS Charlotte.